Cuadernos del Misterio. Hola a todos. Hoy no vamos a resolver ningún misterio, ¿eh? Más bien todo lo contrario. Hoy vamos a abrir un expediente, un archivo, uno bastante gordo, lleno de historias que comparten un escenario que es sobrecogedor, los parques nacionales de todo el mundo. Y todas estas historias nos llevan a una misma pregunta, una que no tiene una respuesta fácil. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien entra en la naturaleza y ésta simplemente no le deja salir? Y es que, esta es la idea central, el corazón de todo este expediente. Aquí no estamos hablando de un simple extravío, ¿sabes? De alguien que da un mal paso en un sendero. No. Hablamos de una desconexión total, abrupta. Es como si a esa persona de repente la hubieran arrancado del mapa. Mirad, para poder entender estos casos es absolutamente crucial que cambiemos la perspectiva. Hay que pensar en el bosque, en la montaña, en el parque, no como el fondo de la historia, como si fuera un decorado. No, es un protagonista, uno muy activo, una entidad que parece tener sus propias reglas y que, a veces, da la sensación de que toma decisiones. Vale. Y con esa pregunta rondando la cabeza, vamos a meternos de lleno en el expediente. Propongo que por un momento olvidemos la lógica de los accidentes comunes y pensemos en algo bastante más inquietante. Porque aquí la cuestión no es cómo se pierden, sino por qué a veces parece que no se les permite volver. Bueno, pues vamos a analizar tres arquetipos, tres tipos de casos que se repiten una y otra vez. Ojo, no son historias aisladas, para nada. Es como si estuviéramos leyendo el mismo guión de un fenómeno que desde luego desafía cualquier explicación que se nos pueda ocurrir. Empezamos con el que es probablemente el arquetipo más desgarrador. La escena es que es casi siempre idéntica. Imaginaos, una familia, un día tranquilo en el campo, un momento de distracción, un segundo nada más, y lo que pasa justo después, es que rompe todas las reglas de la lógica que conocemos. Es un patrón que se calca, de verdad. La desaparición es limpia, silenciosa, cero ruido. Se reporta que la familia simplemente desvió la mirada un instante, un pestañeo. Empiezan las búsquedas masivas, claro, pero no dan ningún resultado. Y digo sí, la persona aparece, lo hace en un lugar que no tiene ningún sentido, a kilómetros de distancia, en la cima de una montaña súper rocosa a la que un adulto, le costaría un montón subir. Lo último que se supo de uno de estos niños es que les dijo a los rescatistas que el oso bueno le había estado dando bayas en una cueva. Ni que decir tiene que nunca se encontró ni la cueva, ni por supuesto al oso. Claro, la pregunta que te queda flotando es ¿quién puede llevarse a alguien sin que absolutamente nadie se dé cuenta? ¿O qué puede hacer que una persona literalmente se apague, que desaparezca del mundo en cuestión de segundos? A ver, si el primer caso ataca directamente a nuestra lógica sobre la vulnerabilidad, este segundo va directo a nuestra confianza en la preparación, en la experiencia. Porque ¿qué pasa cuando la persona que desaparece es alguien que en teoría, es imposible que desaparezca? Aquí el misterio cambia de tono por completo. Esto ya no es una desorientación, es un corte en seco. Pensemos en el rastro de un geólogo súper experimentado, con su GPS, su equipo de supervivencia, y de repente se acaba. Sus huellas se detienen en mitad de un claro nevado. Y ya, no hay huellas que se alejen, ni de él ni de nadie más, no hay rastro de forcejeo, nada. Un rescatista llegó a describirlo como si un helicóptero invisible lo hubiera arrancado del suelo. Su historia es que fue, literalmente, cortada con tijeras. Y esta es la clave de este tipo de casos. Los equipos de rescate, están más que acostumbrados a seguir rastros que se vuelven confusos, que se pierden, pero es que aquí se encuentran con rastros que literalmente se terminan. El final de la historia no es que no esté escrito, es que lo han arrancado de cuajo. Y llegamos al tercer arquetipo. Y este es quizás el más extraño de todos, porque ya no solo desafía la lógica, es que a veces parece desafiar las propias leyes de la física y de la biología. Es que, en estos casos, lo que es verdaderamente alucinante es que la reaparición es incluso más misteriosa que la propia desaparición. Se han encontrado a personas con movilidad muy reducida en sitios a los que físicamente era imposible que llegaran. Os cuento un caso. Una mujer con demencia encontrada a 20 kilómetros de su campamento y habiendo cruzado 2 cordilleras, sin un solo rasguño en las zapatillas. Cuando le preguntaron cómo había llegado hasta allí, se limitó a decir que la gente amable del bosque la ayudó a volar. Y ojo, su percepción del tiempo estaba totalmente alterada. Para ella solo habían pasado un par de horas. Esta pregunta, claro, nos abre a posibilidades muchísimo más extrañas. ¿Y si el problema no es solo que te pierdes en el espacio, sino que también te puedes perder en el tiempo? Bueno, después de ver estos tres arquetipos, yo creo que queda bastante claro que no estamos hablando de hechos aislados, ¿verdad? Hay una serie
llamémosle reglas no escritas, de pistas comunes que conectan cientos de estos casos y los unen en un único y gigantesco expediente. Y aquí es donde los detalles del expediente se vuelven, si cabe, todavía más extraños. Fijaos, una niebla súper espesa, que según se reporta, aparece de la nada justo en el momento de la desaparición. Perros de rastreo, que son infalibles, que de repente se paran en seco, gimen y se niegan a seguir como si algo les diera pánico. Y quizás el detalle más inquietante de todos. De repente aparece una bota o una chaqueta en una zona que ya había sido peinada metro a metro por decenas de voluntarios días antes. Es como si el propio escenario estuviera jugando en contra de los equipos de búsqueda. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Qué puede explicar todo esto? Pues no hay una respuesta única y fácil. Lo que sí hay es una especie de escalera de posibilidades y cada escalón que subimos nos lleva a un lugar un poquito más oscuro que el anterior. A ver, empezamos por lo más racional, ¿no? La puerta 1, la propia naturaleza. Accidentes, la dureza del entorno. Vale. La puerta 2 nos lleva al miedo humano. Un depredador, un asesino que usa el parque como su coto de caza. La tercera puerta, un animal. Un ataque rápido, silencioso. Hasta aquí todo más o menos imaginable. Pero las últimas dos puertas, nos llevan a otro territorio completamente distinto. La cuarta, zonas anómalas. Puntos en el mapa donde las brújulas se vuelven locas, la percepción se altera. Y por último, la quinta puerta, la idea más perturbadora de todas, que existan portales, lugares donde simplemente uno puede salir del mundo sin haber muerto en él. Y al final el dilema se reduce a esto. Pensadlo bien, ¿qué da más miedo? ¿Un ser humano con malas intenciones? ¿O un lugar? ¿Un lugar que funciona con unas reglas que no comprendemos en absoluto? Todo esto que hemos visto, que quede claro, solo rasca la superficie. El expediente Missing 411 sigue y seguirá abierto porque el mapa, la lógica, incluso la ciencia, no siempre tienen la última palabra. A veces el territorio es infinitamente más grande y complejo que el mapa que usamos para intentar entenderlo. Y esta es la pregunta final, la que queda flotando sobre cada uno de estos casos. Nos encanta pensar que tenemos el control, ¿verdad? Que sobrevivir depende de lo listos o fuertes que seamos. Pero todo este expediente sugiere algo muy distinto. Que una vez cruzas un cierto umbral, la decisión de si vuelves o no, quizás, solo quizás, ya no depende de ti. Hemos abierto el primer volumen de este expediente, pero el archivo es inmenso. Hay muchísimos más casos, más patrones que analizar y sobre todo más preguntas esperando en la oscuridad. Así que por ahora vamos a dejar una marca aquí, una anotación al margen. El expediente, desde luego, sigue abierto. Nos vemos en el volumen 2.